Había una mesa que siempre pedía la misma cosa: vino tinto de la casa, agua sin gas y el filete término medio. Esa era nuestra mesa. La del rincón, junto a la ventana que dabas a la calle empedrada. Las habíamos reservado tantas veces que el maître ya nos la guardaba sin que lo pidiéramos. Esa noche, Marco llegó tarde. No era raro. Últimamente nunca llegaba a tiempo. Pero esa noche en particular, yo ya llevaba 20 minutos sola, con la copa de vino a medias y la mirada fija en la puerta. El restaurante estaba lleno. Música suave, conversaciones en voz baja, el tintineo de los cubiertos. Todo era normal. Todo parecía normal. Me llamo Elena. Tengo 62 años. Soy dueña de una empresa de distribución que construí con mis propias manos durante 3 décadas. He negociado contratos. He despedido empleados. He sobrevivido crisis económicas que quebraron a hombres más jóvenes y más confiados que yo. No soy una mujer ingenua. O al menos eso creía. Esa noche aprendí que la inteligencia no te protege de las personas que amas. El joven que se acercó a mi mesa no era el mesero asignado a nuestra sección. Lo noté de inmediato. Era delgado, con el cabello corto y los ojos inquietos. Llevaba el uniforme del restaurante, pero sus manos temblaban levemente cuando puso la pequeña canasta de pan sobre la mesa. «Señora», dijo en voz muy baja, «necesito hablarle de algo». Lo miré. Tenía quizás 25 años, cara de muchacho que no ha dormido bien. «¿Hay algún problema con mi pedido?», pregunté. «No es eso». Se inclinó un poco, como si fuera si quisiese alcanzar el salero, pero sus labios quedaron cerca de mi oído. «Su esposo estuvo aquí esta tarde, con 2 hombres. Yo los atendí. Escuché cosas que no debía escuchar. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la expresión. «Siga», dije. «Hablaron de usted, de un seguro. ¿De que esta noche?» Hizo una pausa. Miró hacia la entrada. «Señora, creo que usted no debería estar aquí esta noche». Lo miré fijamente. «¿Qué está diciendo?» «Que lo que planean parece un accidente». Sus ojos eran serios, asustados, pero también decididos. «Sé que suena a locura, pero trabajé 2 años en una ciudad portuaria y reconozco ese tipo de conversación. Por favor, páguese, levántese y no le diga a nadie que yo le dije esto». Puso un pequeño papel doblado junto a mi copa. «Mi número. Si necesita hablar con alguien que escuchó todo». Y se fue. Me quedé inmóvil durante exactamente 4 segundos. Lo conté. 4 segundos mirando el papel blanco sobre el mantel de lino. Luego abrí mi cartera. Dejé suficiente dinero para cubrir lo que había consumido. Tomé el papel y salí. No corrí. Caminar rápido pero sin pánico es algo que uno aprende cuando dirige una empresa en crisis. Salí por la puerta lateral, la que da al estacionamiento pequeño. Llamé a un taxi desde la aplicación. Me subí cuando llegó. Le di una dirección a 6 cuadras de mi casa. Solo entonces, en el asiento trasero de ese taxi con olor a desodorante barato, comencé a temblar. Marco y yo llevábamos 31 años casados. Nos conocimos cuando yo tenía 31 y él 34. Era gerente de ventas en una empresa de importación. Carismático, seguro, con esa clase de sonrisa que hace que uno confíe de inmediato. Todo el mundo quería a Marco. Los proveedores, los vecinos, los amigos de mis hijos. Mi propia madre decía que era el hombre ideal. Y durante mucho tiempo lo creí. Construimos la empresa juntos, aunque era yo quien tomaba las decisiones reales. Marco era la cara visible, el que cerraba los tratos en los almuerzos de negocios, el que se reía con los clientes. Yo era la que revisaba los contratos a medianoche, la que conocía los números de memoria, la que sabía exactamente cuánto debíamos, cuánto teníamos y cuánto podíamos perder. Funcionaba, o eso pensaba. Pero en los últimos 18 meses, algo había cambiado.
Primero fueron las llamadas. Marco siempre había usado el teléfono con normalidad, frente a mí, sin bajar la voz. De pronto empezó a salir al jardín para hablar. «Es un cliente», decía. «Asuntos del proveedor». Nada que sonara alarmante por sí solo. Pero se sumaba. Luego fueron los viajes. 3 veces a una ciudad del norte en 4 meses. «Oportunidades de expansión», explicaba, con esa sonrisa que yo había aprendido a leer como un libro. Pero cuando le pregunté por los detalles, los nombres, las fechas, la información no cuadraba. Pequeñas inconsistencias. Del tipo que uno nota solo cuando haya pasado 30 años leyendo contratos. Y luego estaba el estado de cuenta. Hace 3 meses, buscando un documento antiguo en el cajón de su escritorio, encontré un extracto bancario de una cuenta que yo no conocía. No era una cuenta conjunta. Era personal, a nombre de Marco únicamente. El saldo era significativo. No enorme, pero suficiente para hacerme detenerme. Se lo mencioné esa noche. «Ah, eso», dijo sin levantar la vista del periódico. «Es una cuenta de ahorro vieja. La abrí antes de que nos casáramos. Ya no la uso casi». Lo dijo con tanta calma que casi lo creí. Casi. Esa noche en el taxi, mientras me alejaba del restaurante, esos 3 episodios se alinearon en mi mente como fichas de dominó cayendo una tras otra. No me había permitido verlos juntos hasta ese momento, porque verlos juntos significaba aceptar algo que mi mente había decidido no mirar. Llegué a casa de mi amiga Rosario sin avisarle. Toqué el timbre a las 10 de la noche. Ella abrió en pijama, con cara de susto. «Elena, ¿qué pasó?» «Necesito quedarme esta noche», dije. «No te puedo explicar todo ahora, pero necesito que no le digas a nadie que estoy aquí. Rosario me conoce desde los 20 años». No preguntó más. Me hizo entrar, me puso una taza de manzanilla entre las manos y se sentó frente a mí en silencio. Le conté lo que el joven mesero me había dicho. Cuando terminé, Rosario no habló por un momento. «¿Le crees?», preguntó finalmente. «No sé», dije. Pero no podía quedarme sentada en esa mesa para averiguarlo. Tenía el papel del mesero en el bolsillo. «Nicolás», decía, y un número de teléfono. Esa noche no dormí. Estuve acostada en la cama de huéspedes de Rosario, mirando el techo, repasando cada conversación de los últimos meses, cada viaje, cada llamada, cada vez que Marco había estado demasiado amable, demasiado tranquilo, demasiado normal, porque eso también era una señal, aunque yo no lo hubiera querido ver. Cuando uno lleva 3 décadas con alguien, aprende sus ritmos, y en los últimos meses, Marco había estado demasiado tranquilo, como alguien que ya tomó una decisión y está esperando que llegue el momento. A las 2 de la madrugada, Marco me llamó al celular. Lo miré vibrar sobre la mesa de noche. No contesté. Me envió un mensaje. «¿Dónde estás? Llegué al restaurante y no estabas. ¿Estás bien?» El tono era perfecto. Preocupado, cariñoso, exactamente lo que uno esperaría de un esposo normal. Eso me heló más que cualquier otra cosa. Respondí solo. «Me sentí mal. Estoy en casa de Rosario. Mañana hablamos». Él escribió de inmediato. «Qué bueno que estás bien. Descansa. Te quiero». Apagué la pantalla. Esa noche, mientras el techo de la habitación de Rosario se volvía más y más nítido, con la luz del amanecer, tomé una decisión. No ibas a entrar en pánico. No iba a confrontar a Marcos sin pruebas. No iba a hacer nada que lo alertara. Iba a averiguar la verdad. Y si lo que el mesero había dicho era cierto, iba a necesitar algo más que miedo. Ibas a necesitar evidencia. Ibas a necesitar a alguien en quien confiar. Y sobre todo, ibas a necesitar tiempo. Lo que no sabía todavía era que el tiempo era exactamente lo que Marco había calculado, que yo no tendría. A las 6 de la mañana le escribí un mensaje a Nicolás, el mesero. «Necesito hablar con usted. Hoy. En persona».
Su respuesta llegó en menos de 3 minutos. Yo también necesitaba que usted me escribiera. Hay más cosas que tiene que saber. Lo vi en una cafetería pequeña, lejos del centro. Nicolás llegó antes que yo. Estaba en una mesa del fondo con un café que no había tocado y los ojos puestos en la puerta. Cuando me vio entrar, algo en su postura se relajó levemente, como si hubiera temido que no apareciera. Me senté frente a él sin saludar al estilo habitual. No había tiempo para cortesías. «Cuénteme todo», dije. Nicolás envolvió las manos alrededor de su taza. Tenía ojeras profundas. Claramente tampoco había dormido. «Llevo 8 meses trabajando en ese restaurante», comenzó. «El turno de tarde, los miércoles y jueves. Ayer me tocó atender una mesa privada en el salón del fondo, el que se reserva para reuniones de negocios. ¿Quién la reservó? El nombre en la reserva era de una empresa, algo de importaciones, pero el hombre que llegó primero era su esposo. Lo reconocí porque él y usted han venido muchas veces. Siempre piden lo mismo». Me mantuve quieta. «Llegaron otros 2 hombres», continuó. «Uno mayor, con traje. El otro más joven, con cara de no querer estar ahí. Hablaron bajo, pero yo estaba sirviendo la mesa de al lado y la acústica de ese salón es mala». Las palabras rebotan. «¿Qué escuchó exactamente?» Nicolás sacó el teléfono, lo desbloqueó y me lo acercó. En la pantalla había una nota de voz. «Lo grabé», dijo. «Sé que no debí, pero algo me dijo que iba a necesitarlo». Lo miré. Luego miré el teléfono. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué se metió en esto? No nos conoce». Él bajó la vista un momento. «Tengo una madre», dijo simplemente. Puse los audífonos que él me ofreció. Presioné play. La grabación era imperfecta. Ruido de fondo, voces mezcladas con el sonido de cubiertos y música lejana. Pero había fragmentos claros. La voz de Marco era inconfundible para mí después de 31 años. «El seguro está al día. Lo ajusté el mes pasado. Tiene que parecer un accidente limpio. Nada que llame la atención. Ella siempre cena ahí los jueves. Es una rutina». Paré la grabación. El café de Nicolás seguía intacto. El mío nunca había llegado. «¿Escuchó algo más?», pregunté. Mi voz sonó extraña, demasiado tranquila para lo que sentía por dentro. «¿Qué era esa noche? Que usted estaría sola en el restaurante porque él llegaría tarde a propósito. Y que quien ejecutara la parte final no trabajaba para el restaurante». Hizo una pausa. «No sé exactamente qué planeaban, pero sé que usted era el objetivo y que esa noche era la fecha». Doblé las manos sobre la mesa. 31 años. 3 décadas de madrugada revisando contratos, de construir algo desde cero, de confiar en un hombre que dormía a mi lado y que aparentemente había decidido que yo valía más muerta que viva. Pero el pánico no me servía de nada. Lo guardé, lo empujé al fondo y encendí el modo que uso cuando una negociación está aquí a punto de desbarrancarse. «Necesito esa grabación», dije. «Ya la envié a mi propio correo», respondió. «Se la paso a usted también. Pero, señora, esto necesita más que una grabación. Un abogado podría decir que está editada, que es fuera de contexto». Tenía razón. «¿Estaría dispuesto a declarar?», pregunté. Nicolás no respondió de inmediato. Se notaba que lo había pensado toda la noche. «Si usted me garantiza que hay un proceso serio», dijo. «No quiero ser el único que habla y que después nada pase». «No va a ser el único», dije. «Le prometo eso». Salí de la cafetería con la grabación en mi teléfono y con algo más. Una claridad fría y absoluta. Del tipo que no viene del coraje sino de la necesidad. Esa misma mañana llamé a Fernanda. Fernanda era abogada. No cualquier abogada. Era especialista en derecho corporativo y había trabajado conmigo hace 12 años en una disputa con un proveedor que intentó quedarse con nuestra cartera de clientes. Era meticulosa.
discreta, y no le temblaba la voz cuando las cosas se ponían difíciles. Nos reunimos en su oficina a las 11 de la mañana. Le conté todo. No omití nada. Mientras hablaba, ella tomaba notas con su pluma negra, sin interrumpirme, sin cambiar la expresión. Cuando terminé, cerró el cuaderno. «Lo primero», dijo, «es que usted no regrese a esa casa sola, ni esta noche ni las próximas. Entiendo. Lo segundo es que vamos a necesitar a alguien que revise las finanzas de la empresa con lupa, no como auditoría interna, como investigación». Me miró fijamente. «Si Marco Aney ha estado moviendo dinero, hay rastros. Siempre hay rastros. ¿Cuánto tiempo tomaría? Depende de qué también lo haya escondido. Días, semanas». Hizo una pausa. «Elena, ¿usted tiene acceso completo a las cuentas de la empresa?» «Soy la dueña mayoritaria», respondí. «Bien. Entonces tiene el derecho legal de solicitar una auditoría completa sin darle explicaciones a nadie». Abrió una gaveta y sacó una tarjeta. «Este es Aurelio, el mejor contador forense que conozco. Trabaja en silencio y no habla con nadie que no sea su cliente». Tomé la tarjeta. «¿Y Marco?», pregunté. «Si noto que algo ha cambiado, si sospecha que yo sé algo, por eso tiene que actuar con normalidad». Fernanda habló con calma pero con precisión. «Responda a sus mensajes. Vuelva a casa esta noche. Actúe como si anoche hubiera sido simplemente una noche difícil por un malestar. No lo confronte. No cambie su rutina». La miré. «Me está pidiendo que comparta techo con un hombre que posiblemente pagó para que me mataran. Le estoy pidiendo que no destruya la única ventaja que tiene ahora mismo», respondió. «Que él no sabe que usted sabe». Tenía razón. Era la parte que más me costaba aceptar, pero tenía razón. Esa tarde llamé a Marco. «Ya me siento mejor», dije cuando contestó. «Fue algo que comí, creo. Esta noche llego a casa». «Me alegra mucho, amor», respondió. Su voz era cálida, perfectamente cálida. «Yo preparo algo liviano para cenar». «Perfecto», dije. Y colgué antes de que pudiera escuchar cómo me temblaba la respiración. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Vivía en 2 planos simultáneos. En la superficie, era Elena la esposa. Cenaba con Marco, respondía a sus preguntas sobre el trabajo, me reía en los momentos correctos. Dormía a su lado con los ojos abiertos en la oscuridad, midiendo cada sonido. Por dentro, estaba construyendo un caso. Aurelio, el contador forense que Fernanda me recomendó, era un hombre pequeño y silencioso de unos 50 años, con lentes gruesos y la costumbre de hablar solo lo necesario. Nos reuníamos cada 2 días en la oficina de Fernanda. Él llegaba con carpetas, yo llegaba con accesos. Al tercer día, Aurelio puso sobre la mesa el primer hallazgo. «Hay una empresa proveedora», dijo, «que lleva 4 años en los libros de su compañía. Pagos mensuales regulares. Servicios de consultoría logística». Me extendió una hoja. «El problema es que esa empresa no tiene empleados registrados, no tiene dirección física verificable, y su número de identificación tributaria corresponde a una sociedad que fue disuelta hace 6 años». Lo miré. «¿Cuánto se le ha pagado?». Aurelio señaló una cifra al final de la hoja. Tuve que leerla 2 veces. Era una cantidad que representaba casi el 18% de los ingresos netos de la empresa en 4 años. No era todo el dinero que teníamos, pero era suficiente para cambiar el tamaño de lo que yo pensaba que teníamos. «¿Y a dónde va ese dinero?», pregunté. «Eso lleva tiempo rastrearlo», dijo Aurelio. «Pero el titular de la cuenta receptora no es una empresa, es una persona natural». Me entregó otra hoja. El nombre no era Marco. Era un nombre que yo no reconocí de inmediato. Pero al final de la hoja había una nota manuscrita de Aurelio. «Ver documento adjunto, página 3». Pasé a la página 3. Era una fotocopia de un formulario de registro.
El nombre desconocido figuraba como apoderado de una sociedad, y en el renglón de socios fundadores aparecían 2 nombres. Uno era Marco, el otro era una mujer. Valentina. No conocía ese nombre, pero al verlo junto al de Marco, algo en mi interior supo, antes de que mi mente terminara de procesar la información, que no era una socia de negocios casual. Esa noche, en casa, mientras Marco veía televisión en la sala, yo estaba en el baño con el teléfono en las manos, buscando ese nombre. No encontré mucho. Un perfil en una red profesional, foto pequeña, mujer de unos 40 años, cabello oscuro, sonrisa segura. Consultora independiente, decía su perfil, especializada en comercio exterior. Comercio exterior. Exactamente el rubro donde Marco decía tener sus reuniones de expansión. Cerré el teléfono. Me miré en el espejo. 62 años. Empresa propia. 3 décadas de trabajo. Y un hombre en mi sala que había construido una vida paralela con mi dinero y que había decidido que la solución más conveniente era que yo dejara de existir. Pero lo que Marco no había calculado era esto, que yo había pasado 30 años aprendiendo exactamente cómo se desmonta una estructura financiera fraudulenta, y que eso era precisamente lo que ibas a hacer. Al día siguiente, Aurelio llegó a la reunión con 2 carpetas en lugar de una. «Encontré algo más», dijo antes de sentarse. Esa frase, dicha en el tono neutro y sin alarma de Aurelio, me heló la sangre de una manera que ningún grito hubiera logrado. Abrí la primera carpeta, y lo que vi dentro cambió por completo el tamaño de lo que estaba enfrentando. La primera carpeta contenía estados de cuenta, no de la empresa, personales, de Marco. Aurelio los había obtenido a través de un proceso legal que Fernanda había iniciado en paralelo. Una solicitud de información financiera dentro del marco de una investigación por posible fraude societario. Todo dentro de los límites de la ley. Todo documentado. Eran 27 páginas. Me tomó 10 minutos leerlas todas. Aurelio esperó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando un punto fijo en la pared. Fernanda tomaba notas. Los movimientos eran sistemáticos. Transferencias mensuales desde la empresa fantasma hacia una cuenta personal de Marco. Montos variables, nunca iguales. Lo suficientemente distintos para no activar alertas automáticas. Era el patrón clásico de alguien que sabe exactamente cómo funciona un sistema de detección y lo evita con precisión quirúrgica. 4 años de extracción silenciosa. 4 años mientras yo firmaba contratos, negociaba con proveedores, mantenía la empresa funcionando. Mientras yo creía que construíamos algo juntos. ¿Cuál es el total?, pregunté. Aurelio abrió la segunda carpeta y me deslizó una hoja. Era una cifra con 6 dígitos, no una fortuna imposible, pero sí el equivalente a 4 años de trabajo honesto. El tipo de dinero que, sumado al seguro de vida que Marco había ajustado el mes anterior, convertía mi muerte en una operación muy, muy conveniente. Dejé la hoja sobre la mesa. Dijo que había algo más. Le recordé a Aurelio. Él asintió. Abrió la segunda carpeta completamente. La cuenta receptora que encontramos inicialmente, la que está a nombre de Valentina, no es solo un vehículo para recibir el dinero extraído de su empresa. Hizo una pausa corta. También ha recibido transferencias de otras 2 fuentes, empresas distintas, con el mismo patrón operativo. Lo miré. Está diciendo que su empresa no es la única. Estoy diciendo que el esquema es más antiguo que su empresa, respondió Aurelio. La primera transferencia rastreable data de hace 9 años. 9 años. 2 años después de casarnos. Me recosté levemente en la silla. No por cansancio, por el peso físico de comprender que lo que creía que era mi vida había sido, desde casi el principio,
Una estructura construida sobre una mentira que yo financiaba sin saberlo. ¿Y Valentina?, pregunté. ¿Ella sabe lo que está haciendo? Fernanda intervino por primera vez en varios minutos. Eso es lo que todavía no sabemos, dijo. Puede ser cómplice activa, o puede ser otra víctima con acceso conveniente. Cerró su cuaderno. Necesitamos saberlo antes de presentar cualquier denuncia formal, porque si ella no lo sabe, puede convertirse en una testigo clave. Y si lo sabe, es parte del caso. Asentí lentamente. ¿Cómo averiguamos eso? Fernanda y Aurelio se miraron un segundo. Hay una forma, dijo Fernanda, pero requiere que usted haga algo incómodo. 3 días después me reuní con Valentina. No fue difícil encontrarla. Su perfil profesional era público y tenía un correo de contacto. Le escribí desde una cuenta que Fernanda me ayudó a configurar, presentándome como una empresaria interesada en servicios de consultoría para comercio exterior. Le propuse un almuerzo de trabajo. Respondió en menos de 2 horas. La cité en un restaurante que yo elegí, en una zona que Marco nunca frecuentaba. Llegué 15 minutos antes. Pedí una mesa con visibilidad de la entrada y un vaso de agua que no iba a tomar. Valentina entró puntual. Era exactamente como en la foto de su perfil, pero con algo que la foto no mostraba. Una tensión alrededor de los ojos que yo reconocí de inmediato. Era la misma tensión que yo había tenido durante meses, sin saber cómo nombrarla. La tensión de alguien que vive pendiente de no decir algo incorrecto. Se sentó. Sonrió. Fue profesional y cálida al mismo tiempo. Hablamos de trabajo durante 20 minutos. Ella era inteligente, eso no lo podía negar. Conocía su campo. Explicó sus servicios con claridad y sin exagerar. En otras circunstancias, quizás la habría contratado. Entonces, en un momento en que el mesero se alejó, cambié el tono. «Valentina», dije, «voy a ser honesta con usted. No la contacté por consultoría». Su expresión no cambió de inmediato. Eso también era una señal. «La contacté porque tengo entendido que usted tiene una relación profesional con una persona que conozco». Puse sobre la mesa el nombre de la empresa fantasma, escrito en un papel pequeño. Ahí sí cambió. Apenas. Un parpadeo más rápido. Las manos que se movieron ligeramente bajo la mesa. «Conozco ese nombre», dijo midiendo cada palabra. «¿Por qué lo menciona?» «Porque es la empresa a través de la cual mi esposo lleva 4 años extrayendo dinero de mi empresa», respondí. «Y usted aparece en los documentos de registro como su apoderada». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Luego Valentina cerró los ojos. Solo un momento. El tipo de gesto que no es actuado. «¿Usted es Elena?», preguntó en voz baja. «Sí». Ella sintió despacio, como si algo que había estado esperando finalmente hubiera llegado, aunque no de la forma en que lo imaginaba. «Él me dijo que era su empresa», dijo, «que usted no participaba en la parte de exportaciones porque prefería no firmar documentos tributarios en el extranjero, que todo era legal, que yo solo gestionaba la representación local». Su voz era plana, no defensiva, el tono de alguien que está reconstruyendo algo mentalmente mientras habla. «¿Cuánto tiempo llevan juntos?», pregunté. No lo negó. 3 años, dijo. «Y yo...» Se detuvo. Miró la mesa. «Hace 6 meses empecé a notar cosas que no cerraban». Le pregunté. Me dijo que eran problemas de liquidez temporales, que pronto iban a resolver todo y que podríamos tener una vida distinta. ¿Le prometió que iban a estar juntos? «Me prometió muchas cosas», respondió. Y en esas 4 palabras había una cantidad de cansancio que yo entendí perfectamente. Antes de continuar, si esta historia te está llegando de verdad, suscríbete. Lo que viene ahora lo cambia todo. «Valentina», dije, «necesito que sepa algo. Hace una semana mi esposo se reunió con 2 hombres en un restaurante.
Lo que planearon esa noche tenía mi nombre. Ella levantó la vista. Tengo una grabación. Continué. No completa, pero suficiente para entender qué clase de solución estaba considerando. Su color cambió. No era actuación. Era el color que se va de la cara cuando uno comprende de golpe con quién ha estado durmiendo. Dios mío, dijo en voz muy baja. No le estoy pidiendo que me crea de inmediato. Dije, le estoy pidiendo que piense. Piense en los últimos meses, en las cosas que no cerraban, en lo que le prometió y en lo que realmente pasó. Hice una pausa. Y si llega a la misma conclusión que yo, le pido que hable con mi abogada. Le deslicé la tarjeta de Fernanda. Valentina la tomó, la miró. No dijo nada por un momento. ¿Usted tiene miedo?, preguntó finalmente. Tuve miedo la semana pasada, respondí. Ahora tengo documentos. Algo cruzó su cara. No era alivio exactamente. Era más parecido al momento en que una persona decide dejar de cargar sola algo demasiado pesado. Voy a llamarla, dijo mirando la tarjeta de Fernanda. Bien. Salí del restaurante con paso firme. No corrí. No miré atrás. Pero adentro, algo se había sentado. Una pieza importante había caído en su lugar. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Valentina llamó a Fernanda 2 días después. Se reunieron sin mí, por recomendación de Fernanda. Era importante que Valentina pudiera hablar sin sentir que yo la presionaba. Que su decisión fuera completamente suya. Lo que contó en esa reunión, Fernanda me lo resumió esa misma tarde. Marco la había conocido en una feria de comercio exterior. La había cortejado con paciencia y precisión. Primero como contacto de negocios, luego como algo más. Le había explicado que su matrimonio era un acuerdo de conveniencia, que Elena y él llevaban años viviendo como compañeros de trabajo, más que como esposos, que el divorcio era inminente, pero complicado, por cuestiones de la empresa. Era el guión clásico, pero contado por alguien con la habilidad de Marco, resultaba completamente creíble. Valentina había firmado documentos que él le presentaba como formalidades administrativas. Nunca los había leído con detenimiento. Confiaba en él. Pero en los últimos meses, Marco había empezado a comportarse de manera diferente. Más distante, más irritable. Le había pedido que transfiriera fondos a una cuenta nueva, sin darle explicaciones claras. Y una noche, sin querer, Valentina había escuchado parte de una llamada telefónica que Marco no sabía que ella podía oír. No había entendido todo, pero había escuchado su propio nombre mencionado en un contexto que la inquietó profundamente. ¿Qué contexto?, le pregunté a Fernanda. Fernanda abrió su cuaderno. Marco le dijo a quien fuera que estaba hablando. Valentina tampoco puede ser un problema después. El aire en la oficina de Fernanda se volvió muy quieto. Él no solo planeaba eliminarme a mí, dije lentamente. Al parecer, una vez que usted ya no estuviera, Valentina tampoco le resultaba conveniente. Fernanda cerró el cuaderno. 2 mujeres, 2 problemas que resolver, y un seguro de vida que solo cubría uno de los 2 casos, pero que le daba suficiente liquidez para desaparecer después. Pensé en Valentina, en su cara cuando le dije que tenía grabación, en ese color que se le fue de las mejillas. Ella también había sido una pieza en el plan de Marco, solo que ni ella ni yo lo sabíamos. ¿Va a cooperar?, pregunté. Completamente, respondió Fernanda. Tiene documentos propios, correos, transferencias que recibió y que puede demostrar que no solicitó. Y sobre todo, tiene la disposición de declarar. Por primera vez en días, sentí algo que no era exactamente alivio, pero sí se parecía. Era la sensación de que el terreno bajo mis pies volvía a ser firme.
Esa noche llegué a casa. Marco estaba en la cocina. Preparaba algo que olía bien, con la radio encendida. Exactamente como cualquier noche normal. ¿Cómo te fue?, preguntó sin darse vuelta. Bien, dije. Reunión larga, pero productiva. Lo observé un momento desde el umbral de la cocina. La espalda recta, los movimientos seguros, la manera en que revolvía la olla con la misma mano con la que había firmado documentos fraudulentos durante 9 años. 31 años de mirar esa espalda y pensar que la conocía. Me fui al dormitorio. Cerré la puerta con cuidado. Saqué el teléfono y le escribí a Fernanda una sola línea. Estamos listas. ¿Cuándo presentamos la denuncia? Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Mañanas a las 9. Tenga los documentos listos. Y Elena, no le diga nada esta noche. Apagué la pantalla. Desde la cocina llegaba el sonido de la radio y el olor de la cena que Marco preparaba para una versión de mí, que ya no existía. No dormí, pero esta vez no fue por miedo. Esta vez fue porque, al día siguiente, a las 9 de la mañana, iba a comenzar a desmantelar, pieza por pieza, todo lo que Marco había construido sobre mi nombre, mi trabajo y mi silencio. Y yo quería estar completamente despierta para cada momento de lo que venía. Pero a las 7 de la mañana, antes de que yo pudiera salir, escuché el teléfono de Marco sonar en la santa habitación de al lado. Y luego escuché algo que no esperaba. Su voz, baja, tensa, completamente distinta a la de la noche anterior. «¿Sabe algo?», dijo Marco. «Estoy seguro. Hay que moverse hoy». Me quedé inmóvil, la oreja pegada así a la pared fría del dormitorio. El teléfono en la mano sin desbloquearlo. La respiración contenida. Marco hablaba en voz baja, pero el apartamento era antiguo y las paredes no guardaban secretos tan bien como él creía. «No, esta noche no sirve. Tiene que ser hoy». Una pausa. No me importa lo que habían planeado. Si ella ya sospecha, cada hora que pasa es un riesgo. Otra pausa. Más larga. Entonces muévanse antes del mediodía. Yo me encargo de no estar. El silencio que siguió fue absoluto. Escuché sus pasos. Se alejaban del dormitorio de huéspedes donde él había dormido los últimos meses, sin que yo le hubiera dado explicaciones del porqué de ese cambio. Me había dicho que respetaba mi espacio cuando yo no me sentía bien. Yo lo había dejado creer eso. Ahora escuchaba esos mismos pasos dirigirse al baño. El sonido de la ducha abriéndose. Tenía quizás 20 minutos. Desbloqueé el teléfono y llamé a Fernanda. Contestó al segundo tono. Escuché una llamada. Dije en voz baja y rápida. «Planean actuar hoy, antes del mediodía. Fernanda, no tenemos hasta las 9». Un segundo de silencio. «Salga de esa casa ahora», dijo ella. «No agarre nada que tarde más de 2 minutos en recoger. Tiene los documentos. En mi oficina del trabajo. Copias digitales en la nube. Bien, salga. Yo llamo a la fiscal ahora mismo. ¿Tenemos suficiente para que actúen hoy? Con la grabación, los estados de cuenta, los documentos de la empresa fantasma y la declaración de Valentina que firmó ayer por la tarde», dijo Fernanda. «Sí, tenemos suficiente». Una pausa breve. «Elena, salga». Colgué. Me puse los zapatos que había dejado junto a la cama. Tomé el bolso que siempre tenía preparado desde hacía 4 días, con lo mínimo pero lo esencial. Billetera, documentos de identidad, el teléfono cargado, una memoria USB con copias de todo. La ducha seguía corriendo. Salí del dormitorio. Caminé por el pasillo con pasos normales, no apresurados. Si Marco salía de repente y me veía correr, todo cambiaba. La única ventaja que me quedaba era que él todavía creía que yo no sabía exactamente cuánto sabía. Llegué a la puerta principal. La abrí. La cerré detrás de mí con cuidado, sin hacer ruido. Y entonces sí caminé rápido. Bajé las escaleras en lugar de esperar el ascensor. Salí por la puerta lateral del edificio,
la que daba a la calle pequeña. Caminé 3 cuadras sin mirar atrás. Doblé en la esquina y solo entonces levanté la mano para detener un taxi. Me subí. Al centro, dije. Calle principal, frente al edificio de correos. El taxista arrancó sin preguntar nada. Saqué el teléfono y le escribí a Nicolás. Hoy es el día. Esté disponible. Puede que necesitemos su declaración antes de lo previsto. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Estoy listo. Dígame dónde. Luego le escribí a Aurelio. Fernanda te llama en los próximos minutos. Necesitamos que presentes los documentos hoy. Y luego cerré el teléfono y miré por la ventana del taxi. La ciudad pasaba afuera como siempre. Gente en las aceras, locales abriendo, el ritmo normal de una mañana cualquiera. Nadie en esa calle sabía que una mujer de 62 años iba en ese taxi con una memoria USB en el bolso y 31 años de matrimonio completamente desarmados en la cabeza. Respiré despacio. 1 vez, 2 veces. Tenía miedo. Sería mentira decir que no. Pero el miedo y la claridad pueden coexistir. Eso también lo había aprendido en 3 décadas de dirigir una empresa. Fernanda ya estaba en las oficinas de la fiscalía cuando llegué. Había movido todo en menos de 2 horas. Eso era Fernanda, la clase de persona que no necesita gritar para que las cosas ocurran. Solo necesita saber exactamente qué palanca tocar. La fiscal que nos recibió era una mujer de unos 45 años, cabello recogido, expresión seria pero atenta. Se presentó con su nombre y nos hizo pasar a una sala pequeña con una mesa larga y sillas de plástico gris. Puse la memoria USB sobre la mesa. Todo está aquí, dije. Estados de cuenta, documentos de constitución de la empresa fantasma, registros de transferencias, la grabación de audio y la declaración firmada de Valentina como testigo directo. La fiscal tomó la USB. La pasó a una asistente que estaba junto a ella. ¿Puede explicarme en sus propias palabras qué ocurrió la noche del jueves?, preguntó. Y yo hablé. No me temblé la voz. Lo había repasado mentalmente tantas veces en los últimos días que salió ordenado, cronológico, con fechas y nombres y montos. El restaurante, Nicolás, la grabación, los documentos de Aurelio, la reunión con Valentina, la llamada que escuché esa mañana. La fiscal escuchaba, tomaba notas. Interrumpía solo para pedir precisiones. Cuando terminé, hubo un silencio de trabajo. El tipo en que alguien está procesando información, no dudando. Necesito verificar algunos documentos, dijo. Pero si la grabación es lo que usted describe y los registros financieros son consistentes con la declaración de la testigo, tenemos elementos suficientes para solicitar una orden de detención hoy. Fernanda asintió levemente desde su silla. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Unas horas. La fiscal me miró directamente. Señora Elena, mientras tanto, ¿tiene un lugar seguro donde estar que no sea su domicilio? Sí, respondí. Bien, no regrese a su casa hasta que le confirmemos que la detención se ha ejecutado. Salí de esa sala con las piernas firmes, pero el corazón golpeando con fuerza. Fernanda caminaba a mi lado. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora esperamos, dijo. Y confiamos en que hicimos bien el trabajo. Pasé esas horas en la oficina de Fernanda. No podía comer. Tomé café que no sabía quietus a nada. Nicolás llegó a las 11:30 con un abogado que Fernanda le había conseguido para que lo acompañara en su declaración. Lo saludé en el pasillo. Era el mismo muchacho de ojos inquietos del restaurante, pero esa mañana tenía algo diferente. Una especie de resolución tranquila. ¿Está bien?, le pregunté. Nervioso, admitió. Pero bien. Lo que hizo la semana pasada, dije. No era su obligación hacerlo. Él negó con la cabeza suavemente. Sí lo era, dijo. Si no lo hacía yo, ¿quién? A las 2 de la tarde, Fernanda recibió una llamada.
La escuché hablar desde su escritorio. Respuestas cortas. Un entendido final. Colgó. Me miró. Lo detuvieron hace 40 minutos, dijo. En el estacionamiento de un centro comercial. Tenía una maleta en el carro. Se me escapó el aire de los pulmones de golpe. Una maleta. Ya estaba listo para desaparecer. Los 2 hombres con quienes se reunió en el restaurante también están siendo localizados, continuó Fernanda. Uno ya fue detenido. El otro está siendo buscado. Asentí despacio. No sentí alivio todavía. No era el momento para el alivio. Sentí algo más parecido al fin de una contención muy larga. Como cuando uno ha estado sosteniendo algo muy pesado durante demasiado tiempo y finalmente puede soltarlo. Me senté. Por primera vez en 10 días. Me senté sin estar pendiente de un sonido, sin medir mis palabras, sin actuar. Fernanda me puso una mano en el hombro un momento, sin decir nada. No hacía falta. Lo vi por última vez 3 semanas después. Fue en una audiencia preliminar. Yo estaba sentada en la sala con Fernanda a mi derecha y una arquitectura legal sólida que respaldaba cada palabra que iba a decirse ese día. Marco entró con su abogado. Vestía ropa formal, pero algo en él había cambiado. No la postura, que seguía siendo erguida. Era la mirada. Había perdido algo. Esa capa superficial de confianza que yo había confundido durante años con seguridad real. Me miró cuando entró. Sostuve su mirada sin moverme. No había odio en mí esa mañana. Eso me sorprendió. Había pensado que lo habría, pero lo que sentí fue algo más extraño y más definitivo. Era la sensación de ver con total claridad a alguien a quien durante años había visto a través de un vidrio distorsionado. Este era Marco. No el Marco que creí conocer. Este. Y ese Marco no me producía nada, excepto una determinación absolutamente fría de que la verdad quedara registrada en cada documento de esa sala. El abogado de Marco intentó varias estrategias en los meses siguientes. Que la grabación era inadmisible, que los documentos financieros eran ambiguos, que Valentina era una testigo con conflicto de interés. Fernanda desmontó cada argumento con precisión quirúrgica. Aurelio presentó 9 años de registros financieros con una claridad tan metódica que incluso el juez pidió que se le enviara copia del informe para revisarlo con detenimiento. Nicolás declaró. Su voz tembló al principio, pero no se detuvo. Contó exactamente lo que había escuchado. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué lo grabó? Fue un testigo imperfecto en la forma, pero absolutamente honesto en el fondo. Y eso, como me explicó Fernanda, vale más que la perfección. Valentina declaró también. Fue la parte más difícil de escuchar. No por lo que decía sobre Marco, sino por reconocer en su historia los mismos mecanismos que él había usado conmigo. Las mismas palabras, los mismos gestos, el mismo guión, ejecutado con diferentes actrices. Éramos 2 mujeres a quienes el mismo hombre había convencido de que la historia que les contaba era la verdadera. La diferencia era que ambas seguíamos aquí para contarlo. El día que dictaron sentencia, no fui al juzgado. Fernanda fue. Me llamó cuando salió. 12 años, dijo, con posibilidad de reducción por buena conducta, pero con los cargos acumulados de fraude, intento de homicidio por encargo y manipulación de testigos. El juez fue claro respecto al mínimo que debe cumplir. ¿Y los otros 2? 8 años el mayor. El más joven negoció colaboración y obtuvo una pena menor. Una pausa. Elena, ¿estás bien? Estaba sentada en la terraza de un departamento pequeño que había alquilado 3 semanas después de la detención de Marco. Era un 3er piso con vistas a un parque. Había una planta que yo había comprado en el mercado del fin de semana. Una planta pequeña, verde, sin nombre todavía. Sí, dije. Estoy bien. Y era verdad.
No era la clase de bien que significa que todo ha terminado y que el dolor desapareció. Era la clase de bien que significa que uno está parado sobre terreno real, que el piso debajo de los pies es exactamente lo que parece. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, dale like. Y si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. A veces las historias llegan a quienes las necesitan de formas que no esperamos. Fernanda, dije antes de colgar. Gracias. Para eso estamos, respondió. Y colgó. Me quedé en la terraza un momento más. El parque de abajo estaba lleno de gente ordinaria, haciendo cosas ordinarias. Una señora con un perro pequeño, 2 hombres jugando ajedrez en una banca, una niña que perseguía palomas sin ninguna intención real de atraparlas. La vida continuaba. Como siempre continúa, indiferente y perfecta en su indiferencia. Yo tenía 62 años, una empresa que recuperar, una casa que vaciar, una vida que reconstruir desde los cimientos. Y algo más. Una idea que había empezado a tomar forma en las semanas de espera, en las noches de ese departamento nuevo, en las conversaciones con Valentina que habían continuado después de la audiencia inicial. Una idea sobre lo que podía hacerse con todo lo que yo ahora sabía. Los primeros meses después de la sentencia fueron los más silenciosos de mi vida. No de una manera vacía, sino del tipo de silencio que ocurre cuando uno ha estado viviendo, con un ruido de fondo tan constante que ya no lo escuchaba. Y de repente, ese ruido desaparece. Y uno se da cuenta, recién entonces, de cuánta energía gastaba en sostenerlo. Recuperé la empresa en un proceso legal que tomó 4 meses. Fue tedioso, técnico y absolutamente necesario. Aurelio trabajó durante semanas deshaciendo el daño financiero que Marco había causado. Algunas cosas no tenían solución completa. El dinero extraído en los primeros años era irrecuperable, en su mayor parte. Pero la estructura de la empresa era sólida. Yo la había construido sólida, y eso resistió incluso lo que Marco había intentado hacerle. Contraté a una directora financiera nueva, una mujer de 40 años, meticulosa y directa, que en nuestra primera reunión me puso sobre la mesa un diagnóstico honesto de la situación sin suavizar nada. Eso me gustó de ella de inmediato. Cambié las firmas autorizadas. Cerré las cuentas vinculadas a los proveedores fantasmas. Establecí un protocolo de auditoría trimestral que antes no existía, porque yo había confiado demasiado en la lealtad de alguien que no la merecía. Cada decisión de esos meses era a la vez práctica y simbólica. Era recuperar territorio, no solo financiero, sino el territorio de mi propio criterio, que yo había cedido sin darme cuenta durante años. Valentina me llamó un martes de madrugada, 3 meses después de la sentencia. Eran las 2 de la mañana cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé un segundo. Luego contesté. «Lo siento», dijo. «Sé que es tarde». «No importa. ¿Está bien?» Un silencio corto. «Tuve una pesadilla», dijo, «de las que uno no puede sacudirse cuando despierta». La entendía perfectamente. «¿Quiere hablar?», pregunté. Y hablamos. Durante 1 hora, sentadas cada una en su propio departamento en lados distintos de la ciudad. Hablamos de lo que no es fácil hablar, de la vergüenza que no tiene lógica pero existe de todas formas, de la pregunta que uno se hace en la oscuridad. ¿Cómo no lo vi? De la respuesta que cuesta aceptar, porque él era muy bueno haciéndose invisible dentro de lo ordinario. Marco no era un monstruo con cara de monstruo. Era un hombre con cara de marido, de colega, de amigo confiable. Y esa era exactamente su herramienta más afilada. «¿Usted siente culpa?», me preguntó Valentina esa noche. Pensé antes de responder. «Al principio sí», dije. «Pero la culpa requiere que uno haya hecho algo malo. Y lo que hicimos nosotras fue confiar.
Eso no es un error moral. Es lo que hacen las personas que no han aprendido todavía que ciertas personas no merecen esa confianza. Valentina no respondió de inmediato. «Aprendimos caro», dijo finalmente. «Sí», admití. «Pero aprendimos». Cuando colgué, ya eran las 3 de la madrugada. No tenía sueño. Me senté en la terraza con el frío de la madrugada y una taza de algo caliente entre las manos, mirando el parque vacío de abajo. Y fue ahí, en ese silencio de las 3 de la mañana, donde la idea que había estado rondando durante semanas tomó finalmente una forma concreta. Se lo conté a Fernanda 2 días después. La encontré en su oficina en un descanso entre reuniones. Le expliqué lo que tenía en mente mientras ella escuchaba con esa atención suya, que no requiere muchas palabras para demostrar que está completamente presente. Cuando terminé, ella apoyó los codos sobre el escritorio. «Una fundación», repitió. «Para mujeres que están donde yo estaba hace un año», dije. «No solo las que sufren violencia física, las que viven en estructuras de control que no dejan marcas visibles, las que no saben que lo que les está pasando tiene nombre, las que no tienen acceso a un abogado como tú, ni a un contador como Aurelio». Fernanda me miró un momento en silencio. «¿Tiene idea de lo que implica montar algo así?» «Tengo idea de lo que implica montar una empresa desde cero, con recursos limitados y sin garantías», respondí. «No creo que sea tan distinto». Una sonrisa pequeña cruzó su cara. «Va a necesitar financiamiento inicial. Tengo ahorros propios que Marco no tocó porque no sabía que existían. Y tengo la indemnización del proceso legal». Hice una pausa. «No es una fortuna, pero es suficiente para empezar. Va a necesitar un equipo. Tengo a Valentina que quiere involucrarse. Tiene experiencia administrativa y ahora tiene además una razón muy personal para hacerlo». Miré a Fernanda. «Y necesito a alguien que estructure el marco legal de la fundación». Fernanda me sostuvo la mirada. «¿Me que está preguntando si quiero ser parte de esto?» «Le estoy preguntando si tiene tiempo», dije. Ella bajó la vista un momento a su escritorio, lleno de carpetas y papeles, y la vida ordenada de alguien que ha dedicado 20 años a defender a otros dentro de los límites de la ley. «Voy a hacer tiempo», dijo. Le pusimos nombre a la fundación en una reunión que fue más emotiva de lo que ninguna de las 3 había anticipado. Éramos Fernanda, Valentina y yo, sentadas alrededor de la mesa pequeña de mi nuevo departamento, con café y papeles y una lista de nombres posibles que habíamos traído cada una por separado. Valentina había traído 5 opciones, todas poéticas, llenas de metáforas sobre el renacer y la luz después de la oscuridad. Fernanda había traído 3, precisas, institucionales, del tipo que genera confianza en organismos gubernamentales. Yo había traído una sola. La escribí en un papel y la puse en el centro de la mesa. «Fundación todavía aquí». Las 2 me miraron. «Porque eso es lo que somos», expliqué. «No sobrevivientes en el sentido épico, no heroínas, solo mujeres que todavía están aquí, que no desaparecieron, que siguieron. Y eso, de por sí, es suficiente para empezar». Valentina leyó el nombre 2 veces. Luego asintió. Fernanda recogió su lista y la guardó en la carpeta. «Todavía aquí», repitió. «Bien, empecemos a trabajar». Los primeros 6 meses de la fundación fueron agotadores y reveladores a partes iguales. Alquilamos un espacio pequeño en un edificio del centro. 2 habitaciones y una sala de espera con 4 sillas. Lo pintamos nosotras mismas un sábado de octubre, con ropa vieja y música en un altavoz pequeño. Y Valentina derramó pintura blanca sobre sus zapatos nuevos, y nos reímos durante 10 minutos seguidos sin poder parar. Era la primera vez que yo me reía así en más de un año. Contraté a una psicóloga de planta, una mujer joven con experiencia en trauma
y una paciencia que yo observaba con admiración en cada sesión que podía ver desde el pasillo. Luego sumamos a una trabajadora social que conocía los sistemas de ayuda gubernamental mejor que nadie y sabía exactamente qué puertas tocar y cuáles evitar. La primera mujer que llegó a la fundación llegó un lunes por la mañana. Tenía unos 50 años. Ropa prolija, pero ojos agotados. Se presentó con nombre y apellido completo, como si quisiera establecer desde el principio que existía, que tenía identidad, que no era solo un problema que resolver. Me recordó a mí misma. La acompañé personalmente a la sala de espera. Le ofrecí café. Le expliqué cómo funcionaba el proceso, sin apresurarla, sin llenarla de formularios en los primeros 5 minutos. Le dije que podía contarnos todo o nada por ahora, que el primer paso era simplemente estar en un lugar donde lo que le había pasado iba a ser tomado en serio. Ella me miró. ¿A usted también le pasó algo?, preguntó. No lo preguntó con indiscreción. Lo preguntó con esa antena que desarrollan las personas que han aprendido a leer a los demás para sobrevivir. Sí, dije. Por eso estoy aquí. Asintió despacio. Y algo en su postura cambió. No dramáticamente. Solo se asentó un poco. Como cuando uno pone peso en un suelo que esperaba que cediera y descubre que es firme. Esa mujer estuvo con nosotras durante 4 meses. Recibió acompañamiento legal, psicológico y apoyo para encontrar trabajo independiente de la empresa familiar que su esposo controlaba. Cuando se fue, no se fue curada. Esas palabras no existen en este tipo de trabajo. Se fue con herramientas, con documentos, con un número al que podía llamar, y con el conocimiento de que había personas que sabían exactamente lo que le había pasado, porque habían navegado aguas parecidas. Eso, aprendí, es lo más valioso que puede ofrecer un lugar como el nuestro. No la solución, la compañía durante el proceso. Al cumplirse el primer año de la fundación, hicimos un evento pequeño. No fue una gala. No había recursos para galas, ni tampoco era el espíritu de lo que estábamos construyendo. Fue una reunión en el espacio ampliado que ya habíamos conseguido, con sillas dispuestas en círculo y mesas con comida que cada una había traído de su casa. Vinieron mujeres que habían pasado por la fundación, algunas con sus hijos, algunas solas. Una llegó con su madre, que tenía 78 años, y que al entrar, miró alrededor del espacio con una expresión que yo no supe leer de inmediato. Luego me di cuenta de que era alivio. El alivio de una madre que por fin ve a su hija en un lugar donde están cuidándola. Fernanda habló un momento, breve, como siempre. Los números del año: 43 mujeres atendidas, 17 casos con acompañamiento legal activo, 9 situaciones de riesgo derivadas a instancias de protección. Valentina habló después, con más emoción que Fernanda, lo cual era predecible y hermoso. Contó, sin dar detalles privados, cómo había llegado ella misma a este proyecto. No como víctima que se presenta como tal, sino como alguien que encontró una manera de convertir lo que le había pasado en algo útil. Cuando me tocó hablar a mí, me paré frente al círculo de sillas y miré las caras que tenía delante. Mujeres de distintas edades, de distintas historias, con distintos niveles de reconstrucción. Algunas que todavía cargaban en la mirada el peso de lo reciente, otras que ya tenían en los ojos algo más liviano. Hace exactamente 14 meses, dije. Salí corriendo de un restaurante porque un joven que no me conocía decidió que lo que había escuchado era suficiente razón para actuar. Hice una pausa. No vine aquí esta noche a hablar de lo que me pasó. Vine a decir algo que tardé mucho en aprender. Miré el círculo. El momento en que una mujer decide que lo que le está pasando merece ser tomado en serio, ese momento es el más valioso y el más frágil al mismo tiempo.
y lo que marca la diferencia entre que ese momento se sostenga o se desmorone no es la fuerza de esa mujer. Es lo que encuentra cuando da el primer paso. Nadie habló. «Esto», dije, señalando el espacio alrededor, «es lo que queremos que encuentren. No milagros, no promesas, solo un lugar donde el primer paso no tenga que darse solo». Hubo un aplauso que empezó despacio y se fue sumando. No lloré. No era el momento para llorar. Pero sentí algo que tardé en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo reconocía en mí misma. Era orgullo, del tipo limpio, del que no necesita que nadie más lo confirme. Esa noche, cuando el evento terminó y el espacio quedó vacío, y Valentina y Fernanda se fueron con sus abrigos y sus bolsos y sus vidas propias que seguían adelante, me quedé sola un momento. Me senté en una de las sillas del círculo. El espacio olía a comida y a café y a ese perfume particular que tienen los lugares donde las personas han estado realmente presentes. Pensé en Marco, no con odio. Ya no quedaba odio. Pensé en él como uno piensa en una tormenta que pasó, con el reconocimiento de que existió, de que hizo daño real, y con la certeza de que la vida después de ella también es real. 12 años de condena, en algún lugar de un sistema que yo no controlo y al que ya no necesito seguir mirando. Yo tenía 63 años ahora, uno más que cuando todo comenzó a desmoronarse. La empresa funcionaba bien. El departamento con vista al parque era mío, y me gustaba. La planta de la terraza había crecido y ya tenía nombre. La llamaba simplemente Verde, porque no había necesitado más originalidad que esa. Y tenía esto, esta fundación con nombre simple y paredes pintadas a mano, y una psicóloga joven y paciente, y una trabajadora social que conocía todos los atajos del sistema, y una Valentina que derramaba pintura en sus zapatos, y una Fernanda que hacía tiempo donde no había tiempo. No era el final que yo habría escrito para mi historia cuando tenía 30 años. Era mejor. No porque fuera más fácil, sino porque era completamente mío. Hay una pregunta que me hacen con frecuencia. Me la hacen mujeres que llegan a la fundación, mujeres que me encuentran en eventos, mujeres que a veces me escriben mensajes largos a las 11 de la noche porque no saben con quién más hablar. La pregunta siempre llega de maneras distintas, pero en el fondo es la misma. ¿Cómo supo cuándo actuar? Y yo siempre tardo un momento en responder. No porque no sepa la respuesta, sino porque la respuesta verdadera es más complicada que la que esperan escuchar. La verdad es que no supe. No hubo un momento de claridad perfecta donde todo se alineó. Y yo tomé una decisión heroica con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Lo que hubo fue un joven con los ojos inquietos que me puso un papel junto a la copa de vino. Y un instinto que yo había pasado años ignorando, que de repente fue más fuerte que el miedo. Eso fue todo. El resto lo construí después, paso a paso, con miedo y con rabia, y con la ayuda de personas que aparecieron exactamente cuando las necesitaba, algunas sin que yo las buscara. Eso también se lo cuento a las mujeres que preguntan, porque la idea de que la salida de estas situaciones requiere una valentía extraordinaria es, en sí misma, una trampa. Las mujeres que viven lo que yo viví ya están usando toda su valentía solo para funcionar cada día dentro de estructuras que las erosionan. No les falta coraje. Les falta, muchas veces, la información correcta en el momento correcto, y un lugar donde esa información sea accesible, sin que tengan que demostrar primero que merecen recibirla. Por eso existe la fundación. Por eso me levanto cada mañana con algo que los últimos años de mi matrimonio me habían quitado sin que yo me diera cuenta, hasta que lo recuperé. Propósito. Dirección. La certeza de que lo que hago importa más allá de mí misma. El segundo año de la fundación trajo cosas que el primero no tenía. Visibilidad.
que es un arma de doble filo. Una periodista nos contactó para hacer un reportaje. Joven, seria, con la clase de preguntas que demuestran que hizo la tarea antes de la entrevista. Me reuní con ella durante 2 horas en la oficina de la fundación. Le respondí todo lo que pude responder y le expliqué con claridad lo que no podía compartir por razones de privacidad de las mujeres que atendemos. El reportaje salió un domingo. Era largo, bien escrito, y no caía en el tono de víctima que tanto me incomoda en este tipo de historias. Presentaba a las mujeres como lo que son: personas con historias complejas que tomaron decisiones difíciles en circunstancias difíciles. No santas, no mártires. Personas. La semana siguiente al reportaje, recibimos 22 consultas nuevas. Nuestra psicóloga de planta, que ya se llamaba parte esencial del equipo, me llamó el miércoles de esa semana. «Elena, necesitamos hablar de capacidad», dijo. Lo sabía, ya lo estaba pensando. Esa conversación inició un proceso que tomó 3 meses. Buscamos financiamiento externo por primera vez. Fernanda lideró las gestiones con 2 organismos de cooperación internacional que trabajaban en la región en temas de género y derechos. El proceso fue largo y con más formularios de los que me habría gustado. Pero al final llegó una respuesta positiva. Con ese financiamiento contratamos a 2 psicólogas más. Ampliamos el espacio físico y abrimos un servicio de orientación telefónica para mujeres que no podían llegar presencialmente. La primera llamada al servicio telefónico llegó a las 7 de la mañana de un lunes, antes de que el equipo estuviera completo. La recibí yo misma porque era la única que estaba ahí. Era una mujer mayor. Me costó entender lo que decía al principio porque lloraba mientras hablaba. Le pedí que respirara. Le dije que tenía tiempo, que no había prisa. Tardó 10 minutos en poder contarme lo básico. Vivía en una ciudad pequeña, a horas de donde estábamos. Su situación llevaba más de 20 años construyéndose en silencio. La escuché durante 40 minutos. Al final le pregunté si tenía papel y lápiz. Sí, dijo. Le dicté 3 números. El de nuestra línea principal, el de un organismo local en su ciudad que conocíamos, y el mío personal, con la instrucción de usarlo solo si los otros 2 fallaban. «¿Por qué me da su número?», preguntó. Había algo en su voz que era mitad desconfianza y mitad incredulidad. Como si no terminara de creer que alguien le estaba dando algo sin pedirle nada así a cambio. «Porque a veces los sistemas fallan», dije. «Y prefiero que tenga una persona además de un número». Silencio. «Gracias», dijo finalmente, con una voz que sonaba astexa a alguien que no había dicho esa palabra en mucho tiempo y la estaba recuperando. Colgué y me quedé sentada en el escritorio vacío de esa oficina todavía sin terminar de amueblar, con la claridad absoluta de que lo que acababa de pasar en esos 40 minutos era exactamente para lo que estaba hecha esta fundación. No para los casos que funcionan perfectamente. Para los que son complicados y lentos y están llenos de silencios largos y de mujeres que lloran mientras hablan y de ciudades pequeñas donde los organismos fallan y de personas que necesitan un número personal además del institucional. Para esos. A los 2 años de la sentencia de Marco, Fernanda me llamó un martes por la tarde. «Hay algo que deberías saber», dijo con ese tono suyo que anuncia información sin dramatizarla. «Dime». Solicitó reducción de condena por buena conducta. Es un proceso estándar que tiene derecho a iniciar. El sistema lo va a evaluar. Lo procesé un momento. ¿Hay algo que yo deba hacer? Puedes presentar un escrito como víctima directa dentro del proceso. No cambia la condena necesariamente, pero queda registrado. Hizo una pausa. La decisión es tuya, pensé durante esa noche. No dormí mal, no tuve pesadillas. Solo estuve acostada con el techo familiar de mi departamento arriba
y la pregunta dando vueltas con calma, sin urgencia. A la mañana siguiente llamé a Fernanda. «Voy a presentar el escrito», dije. «Bien. ¿Quieres que lo redacte yo?» «No», respondí. «Lo voy a escribir yo». Me tomó 4 días escribirlo. No porque fuera difícil en términos legales, sino porque cada vez que lo intentaba me detenía, lo releía y eliminaba las partes que sonaban a rabia o a súplica, o a cualquier emoción que no fuera la que realmente quería transmitir. Lo que quería transmitir era simple. Lo que este hombre hizo no fue solo contra mí. Fue contra una estructura de confianza que sostenía a otras personas. Empleados de la empresa. Valentina, el joven mesero que arriesgó su trabajo y su seguridad para hacer lo correcto. Cada reducción de condena por buena conducta dentro de un sistema carcelario no mide el daño real que una persona causó fuera de él. Eso fue lo que escribí, sin adornos, sin emotividad excesiva. Solo la verdad, ordenada y firmada con mi nombre completo. No supe qué resultado tuvo el proceso durante varios meses. Y en algún momento dejé de esperarlo, porque entendí que lo que Marco hiciera o dejara de hacer dentro de ese sistema ya no definía nada de lo que yo estaba construyendo afuera. Esa comprensión fue, quizá, la más liberadora de todas. Nicolás siguió trabajando en el restaurante durante casi 1 año después de todo. Luego me escribió un mensaje diciéndome que había conseguido un puesto en una empresa de logística y que quería contármelo porque, decía, yo era parte de por qué lo había buscado. Lo invité a tomar café. Llegó diferente al muchacho de ojos inquietos que se había acercado a mi mesa aquella noche. Tenía la misma cara, pero algo en él se había asentado. Tenía esa tranquilidad de las personas que actuaron bien en un momento difícil, y lo saben. «¿Cómo está la fundación?», preguntó. Le conté. Los números, las mujeres, el financiamiento nuevo, los planes. Me escuchó con atención genuina. «¿Puedo hacer algo?», preguntó cuando terminé. Lo miré. «¿Qué quiere decir?». «No sé. Algo». Se encogió de hombros ligeramente. «Usted me dio la oportunidad de que lo que hice tuviera sentido. No sé si puedo hacer algo con eso para seguir». Pensé un momento. La Fundación va a necesitar pronto a alguien que coordine logística de eventos y talleres. Dije. No es un trabajo de tiempo completo todavía, pero si en algún momento quiere colaborar, el espacio está. Sonrió. La primera vez que lo veía sonreír sin que hubiera tensión debajo. «Me avisa cuando necesite», dijo. Nicolás se sumó a la fundación 6 meses después, primero como voluntario, luego como coordinador de actividades comunitarias. Resultó ser exactamente lo que decía ser, alguien que actúa bien en los momentos difíciles. Y eso, en un equipo como el nuestro, vale más que cualquier título. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. En el 3er aniversario de la fundación, hicimos algo diferente. En lugar de un evento interno, organizamos una jornada abierta. Un día completo con talleres, orientación legal gratuita, acompañamiento psicológico inicial y una charla que yo di frente a más personas de las que había tenido frente a mí en mucho tiempo. Me paré en el frente de esa sala y miré las filas de sillas. Llenas. Algunas mujeres de pie al fondo porque no habían alcanzado los asientos. Mujeres de todas las edades. De distintas situaciones. Algunas venían por ellas mismas. Algunas venían por una amiga, una hermana, una hija. Algunas venían sin saber exactamente por qué, siguiendo algún instinto que todavía no tenían palabras para nombrar. Empecé a hablar, no desde el principio de mi historia, desde el medio, desde la noche en que un mesero joven me puso un papel junto a la copa de vino y algo en mí decidió escuchar, en lugar de ignorar.
Hablé durante 40 minutos. Sin notas, porque la historia era mía y la conocía completa, hasta los bordes que duelen. Cuando terminé, la sala estuvo en silencio durante 2 o 3 segundos. Luego alguien aplaudió, y el aplauso se fue sumando, fila por fila, hasta que el sonido llenó la sala completamente. No lloré ahí tampoco. Pero cuando bajé del estrado y Valentina me abrazó, con esa manera suya que es directa y sin protocolo, sí cerré los ojos un momento. Solo un momento. Suficiente. Hay algo que aprendí en estos 3 años que no aprendí en los 31 anteriores. El poder no siempre se parece al poder. Durante décadas yo creí que el poder era lo que Marco proyectaba. La confianza visible, la voz que llena una habitación, la capacidad de hacer que todos a su alrededor se sientan seguros. Creí que era carismático porque tenía poder. Entendí demasiado tarde que el carisma era la herramienta, no la fuente. La fuente real de su poder era mi silencio, y el de Valentina, y probablemente el de otras personas que nunca conocí. El silencio de las personas que lo rodeaban era lo que hacía funcionar todo lo que él construyó. Y cuando ese silencio se rompió, todo lo demás se derrumbó con una velocidad que a mí misma me sorprendió. Una grabación en el teléfono de un mesero de 25 años. Eso fue suficiente para empezar. No fue un ejército. No fue un recurso extraordinario. Fue una persona que decidió que lo que sabía era demasiado importante para callarlo. Eso también se lo cuento a las mujeres que vienen a la fundación. Que el primer acto no tiene que ser grande. Que puede ser tan pequeño como llamar a un número. Como escribir un mensaje a las 2 de la madrugada. Como entrar por una puerta y sentarse en una silla y decir, aunque sea con voz que tiembla, esto es lo que me está pasando. Desde ahí se construye el resto. Tengo 64 años ahora. La empresa funciona bien y la dirijo con la misma atención de siempre, pero con un equipo más sólido y con auditorías que yo misma supervisé construir desde cero. El departamento con vista al parque sigue siendo mío. Verde, la planta de la terraza, sobrevivió el invierno pasado y creció más de lo que esperaba. La fundación atiende actualmente a más de 120 mujeres por año, entre servicios presenciales y orientación telefónica. Tenemos convenios con 3 universidades para prácticas de estudiantes de psicología y trabajo social. Fernanda lidera el área legal con un equipo de 4 abogadas jóvenes que trabajan con una dedicación que a veces me detiene a observar desde el pasillo, con algo parecido al asombro. Valentina es la directora ejecutiva. Lo decidimos juntas hace un año y fue la decisión correcta. Tiene una claridad para gestionar que yo admiro y tiene además algo que yo no puedo replicar. La perspectiva de alguien que llegó a esta historia desde otro ángulo y que entiende que la complejidad no es un defecto, sino una realidad que hay que acompañar sin juzgar. Nicolás coordinó el mes pasado un taller para 40 mujeres en un barrio de la periferia de la ciudad. Me mandó fotos. En una de ellas estaba de pie frente a un grupo, hablando, con los ojos tranquilos. Completamente distinto al muchacho que temblaba mientras ponía una canasta de pan sobre una mesa de restaurante. Las personas también se construyen. Eso también es verdad. Hace unas semanas una mujer joven me esperaba a la salida de la fundación. No había pasado por nuestros servicios. Era estudiante, me dijo. Estaba haciendo una investigación sobre organizaciones de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad. Me hizo preguntas durante media hora, parada en la acera con su grabadora pequeña y su cuaderno. Buenas preguntas. Las del tipo que demuestran que uno entiende de qué está hablando. Al final guardó la grabadora y me miró con una expresión que ya no era de entrevistadora.
¿Le puedo hacer una pregunta personal? Dijo. Adelante. ¿Tiene miedo de que vuelva a pasarle algo así? Lo pensé de verdad. No le di la respuesta automática. No de la misma manera. Dije finalmente. Lo que me pasó requería que yo no supiera lo que sé ahora. Y eso ya no es reversible. ¿Y eso es suficiente? Preguntó. No con cinismo, con curiosidad genuina. La miré. No necesito que sea suficiente para todo. Dije. Solo necesita ser suficiente para hoy. Y hoy lo es. Ella anotó algo en su cuaderno. Yo me despedí y caminé hacia el parque que quedaba a 2 cuadras. Me senté en una banca. El sol de la tarde caía de lado, de esa manera particular que tiene cuando el año empiezas a doblar hacia el frío. Pensé en la pregunta de la estudiante. ¿Tenía miedo? Tenía 64 años, una empresa propia, una fundación que funcionaba, un equipo de personas en las que confiaba con razones concretas para esa confianza y una historia completa que era mía. Con todo lo que eso implicaba, con las partes que duelen y las que dan orgullo y las que todavía no terminan de resolverse. No era una vida perfecta. Nunca lo había sido, pero era completamente, irrevocablemente mía. Y eso, después de años de vivir dentro de una historia que otro había escrito para mí, era lo más parecido a la libertad que yo había conocido. El sol seguía cayendo de lado. Me quedé en esa banca un momento más, sin prisa, sin miedo, todavía aquí. Si llegaste hasta el final de esta historia, significa que algo en ella te habló. Deja un like, compártela con alguien que la necesite escuchar. Y si aún no estás suscrita, este es el momento. Las historias como esta seguirán llegando, y quiero que estés aquí para escucharlas.